Bueno, hola a todas, todos y todes. Para hoy íbamos a leer sobre la segunda ola del movimiento feminista en Colombia, puntualmente en Bogotá, de Diana Marcela Gómez Correal, que es una profesora de la Universidad de los Andes, que trabaja pues diferentes temas, ya vamos a ver bien sobre eso. Pensé que sería pertinente que habláramos un poco del feminismo latinoamericano, un poco más en general, para ver cómo se sitúa el feminismo colombiano y bogotano pues en esa historia, qué tanto coincide, qué tanto no coincide, y en menor medida hablar de la lectura para que entre todas la podamos construir. Cuando hablamos de olas del feminismo, porque no necesariamente una puede categorizar como un periodo de tiempo, es decir, el feminismo, es por decir algo, el feminismo liberal empieza en el siglo XIX, termina en 1960 y en 1960 inicia el feminismo radical, porque pues realmente no, pues no funciona así, como que es un panorama que nos ayuda a ubicarnos, pero no es para nada rígido, o sea, hay visos de feminismo liberal al día de hoy, como hay visos del feminismo radical al día de hoy, no es que sean, las olas no son como escaleras ni cajitas, sino que hay visos en todas partes, pero sí hay, digamos que, demandas puntuales que caracterizan épocas puntuales. Pensándonos en el feminismo latinoamericano, aquí está como que podemos hablar de un feminismo moderno, ni siquiera, o sea, digamos que está en discusión a ponerle el nombre de feminismo. Yo diría que sí, habían feministas, pues filósofas en Latinoamérica, pero digamos se llamaban a sí mismas de otras formas, como poetas, escritoras, poetisas, perdón, pensadoras. Tal vez la más icónica latinoamericana, pues es Juana Inés de la Cruz, también está Teresa Margarita de Silva, Flora Tristán, y pues nada, eran mujeres que defendían los derechos de las mujeres a educarse, eh, como a pensarse de una forma libre y tal vez emancipadora la teología católica. Luego pasamos aquí al siglo XIX. Aquí pues ya llegan pensadoras a escribir públicamente contra temas no necesariamente exclusivos femeninos, pero sí tenían como un papel importante en otras luchas sociales, como escritos públicos contra el esclavismo. Eh, Esto es, o sea, ellas son consideradas como oficialmente las primeras feministas latinoamericanas, porque ya se denunciaban como tal. Ellas mismas decían así, somos feministas. Mm, Tal vez personajes característicos serían Juana Manso, de Argentina, pues de, ella nació, creo que fue en 1820, y pues como les decía, tenían como una agenda muy pro abolicionista de la esclavitud, estaban muy en pro de una educación secular. Eh, hay pues una muy famosa, una mujer muy famosa, Rita Cetina Gutiérrez en México, fundó Siempre Viva, que es muy famosa. También está Visitación Padilla en Honduras, que fundó un boletín de la Defensa Nacional, también muy conocido. Y digamos que hasta aquí todo va como muy a tono con el panorama global y el panorama internacional. Esto estaba pasando en Latinoamérica, pero a la par esto también estaba pasando pues en el resto del mundo, ¿sí? Como que tanto las agendas como las limitaciones que tenían estas mujeres eran bastante similares. Ya en la década de los 30 tal vez podríamos empezar a hablar de una primera ola latinoamericana. Digamos que las demandas eran muy centradas en la educación, en el voto, siempre pensando como en términos de igualdad, siempre dentro del espectro establecido, siempre dentro de las normas establecidas, que es lo que hoy llamamos feminismo liberal. Y sí, era como una apuesta por ser iguales a los hombres. Y eso, solo hay una ruptura de esto hasta los 60. Y bueno, 1950 es considerada por muchas pensadoras como, como los años del silencio, porque creen que fueron años en donde las mujeres
no produjeron escritos feministas, sino que estaban enfocadas en otro tipo de luchas sociales. Digamos, sí hay escritos de mujeres como Antonia Palacios de Venezuela y de Rosario Castellanos en México, que tenían pues una perspectiva feminista. Entonces digamos que esto está en debate, que fueran años del silencio, y claramente no funcionaba igual en cada uno de los países. Estamos pensándolo en términos como más amplios. Algo muy importante que sucede en los 60, como algo que marca mucho la década de los 60 para el movimiento feminista latinoamericano, es el feminismo chicano. No sé si hayan escuchado sobre las chicanas, pero son mujeres de padres y pues padre y madre latinoamericanos, puntualmente de México, que pues nacen en Estados Unidos. Se les llama chicanos, chicanas, casi que de forma despectiva, y hay como que hay una reivindicación chicana en Estados Unidos muy importante en los 60. Querían como enfrentar un machismo tanto en la sociedad en general, pero también de su propia comunidad chicana. También como cuestionan mucho la relación de poder que hay entre las mujeres blancas y las mujeres chicanas en Estados Unidos. Personajes importantes: Alma García, Marta Cortera, Ana Nieto Gómez. Y algo que empieza a verse acá, que después será aún más latente en el feminismo latinoamericano, es que no se centran solo en la producción académica, sino que también son mujeres activistas activas, trabajadoras, lideresas en su campo. En los años 70 ya podemos hablar de una segunda ola del movimiento feminista, también conocido como neofeminismo, del feminismo latinoamericano puntualmente, también conocido como neofeminismo. Las reivindicaciones de esta segunda ola son pues una sexualidad libre, un aborto libre y legal, una respuesta fuerte a los abusos, eh, sí, como que muchas cuestiones internas, grupos, algo muy similar al feminismo chicano, pero grupos que dentro de sus países y dentro de sus comunidades cuestionaban el machismo dentro de esos mismos grupos, y dentro de sus propios contextos. Hay algo muy propio latinoamericano y son los movimientos de madres. Eh, Hay uno muy bello en El Salvador, que son las comadres, que es algo muy similar a lo que sucedió en Argentina con las madres de la Plaza de Mayo, también en un contexto de dictadura, en un contexto de guerra civil. Son madres que se dedican a buscar a sus hijos en la guerra, son mujeres que se organizan eh, como muy pensado en la violencia de su contexto, y pues son fuertemente torturadas y estigmatizadas por pensar que estaban en contra del régimen del momento. El movimiento feminista latinoamericano es muy, muy situado y se denuncia de esta forma, no pretende ser universal, y por eso está muy relacionado con las luchas por la democracia, pues en un país, en un continente y en una región donde todo el tiempo tenemos que estar pensando no solo en las violencias contra las mujeres, sino buscar una procura existencial y una vida digna que no nos proveen nuestros gobiernos. También hay como un auge importante de los feminismos populares, en general de los movimientos populares, pero como que llega el feminismo al movimiento popular. Pues la década de los 80 es una década muy importante de expansión teórica y también de participación femenina, pero hay como una gran explosión de escritura académica feminista en esta década. Algo clave para el feminismo latinoamericano que pasa en los 80 es que se celebró justo en Bogotá, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Pues justo en ese encuentro se decidió que el 25 de noviembre iba a ser un día en contra de la violencia contra las mujeres. Y se decidió así por la historia de las hermanas Mirabal. Básicamente son tres mujeres de República Dominicana que estaban bajo el yugo de Rafael Trujillo, y como se oponían a su régimen y eran pues mujeres activistas en contra de esta dictadura, las tres fueron asesinadas. Que algo por lo que se caracterizan los 90
no solo en el feminismo, sino en el mundo, es pues un periodo de neoliberalismo. Es por lo menos en el periodo en el que se inserta en el país con la llegada de César Gaviria, y pasa lo mismo con el feminismo, se caracteriza por un enfoque de igualdad de género, eh, y también habla mucho de discriminación, pero siempre dentro de los límites institucionales, siempre de los límites del gobierno, y todo pensado con una perspectiva de una política neoliberal. Fue un feminismo muy académico, esto insisto en términos generales, no en todos los contextos, pero es lo que caracterizó el feminismo de los 90 latinoamericano. Y sigue el siglo XXI, y aquí es cuando empieza para nosotras las latinoamericanas lo que llamamos la tercera ola feminista. Eh, y bueno, a diferencia de los 90 hay una ruptura muy importante porque aquí sí hay un discurso antineoliberal muy marcado, hay unas posturas anticoloniales, decoloniales muy marcadas, antipatriarcales también, como que todo se entrelaza. Pues sí, son posturas que le apuestan mucho a una descolonización del feminismo universal. Combinan muchos ejes, hablan de raza, hablan de origen étnico, hablan de todo eso con sexualidad, trabajo, colonialidad. Mm, pues esto no quiere decir que ya pues, el feminismo latinoamericano dejó de ser liberal, porque aún dentro de estas concepciones y dentro de esta nueva ola, aún hay feminismos latinos muy liberales, otros más que otros, unos más radicales, pero bueno, son nuevos espacios y nuevas políticas que definitivamente se abren en este momento. Hay tres pensadoras claves, no solo iniciando el siglo XXI, o sea, como que no solo los primeros años, sino actualmente, que pues hay varias, de hecho. Pensé en estas tres que son claves incluso en los debates contemporáneos. Rita Segato es tal vez una de las mentes más brillantes del mundo, yo creo, actualmente. La leemos un montón aquí, la hemos leído como 4 veces, la amamos. Em, entonces, pues sí, está Rita Segato, que nos habla mucho de los efectos de la colonialidad, nos habla de la modernidad, nos habla de género, nos habla de violencia. Gargallo, Francesca Gargallo, que la cita muchísimo la autora que leímos para hoy también. Algo que caracteriza mucho a Gargallo es su crítica a un feminismo institucional, con pretensiones universales, blanco, eh, y habla mucho de que el feminismo latino debe estar de la mano con el activismo. No es simplemente hacer producción académica, sino que debe ir de la mano con una acción en calle, con una acción, así sea en las diferentes, con incidencia en políticas públicas, pero para ella no tiene ningún sentido pensarse simplemente desde la academia la violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales. Y María Lugones también es una filósofa muy importante. María Lugones murió hace poco, creo que fue este año, si no estoy mal. Pues bueno, también es una feminista que se piensa desde el sur, es una feminista latinoamericana, que sostiene, pues, tiene un pensamiento muy similar al de Rita Segato, ambas, como que Rita lee mucho a Lugones, como que bebe mucho de su teoría, aunque discrepan en algunas cosas. María Lugones dice que antes de la llegada de los españoles no había ningún tipo de expresiones patriarcales ni jerárquicas entre los sexos. Y pues hablando un poco del contexto que ya hace antes de hablar de los 60, ¿cómo se sitúa lo que vimos ahorita en Colombia? ¿Cómo se sitúa una primera ola feminista, una ola sufragista, liberal en el contexto colombiano? Hay un personaje clave que es Ofelia Uribe de Acosta. Hay unas entrevistas muy bellas en YouTube que le hacen y ella habla. Bueno, Camila de conocer mejor, ahorita Camila nos hablas de Ofelia Uribe Acosta, que trabaja más este tipo de personalidades. Pero bueno, sí, pues es un personaje muy importante en todas las luchas y las consignas de lo que llamamos primera ola del feminismo en este país. Pues, el feminismo no nace con Ofelia Uribe de Acosta,
no nace, la primera reivindicación feminista no es el sufragio, no es el voto, hay unos antecedentes importantes. En este espacio también hemos leído la participación de las mujeres en las luchas de la independencia en el país. En la sesión pasada tuvimos una sesión sobre mujeres obreras. Las organizaciones de mujeres trabajadoras que tenían sus, digamos, consignas, sus peticiones, sus demandas muy entrelazadas con violencias específicas que estaban viviendo por ser trabajadoras mujeres. También hay un movimiento importante en 1912 de las mujeres por los derechos civiles. Y bueno, podríamos debatir si consideramos esto feminista o no. Yo diría que sí, 100%, pues dudaría lo de las luchas de independencia, pero creo que aquí lo importante no es la denominación, sino las agendas, y por lo menos lo que vimos con la sesión pasada es que las mujeres obreras tenían reivindicaciones que hoy llamaríamos feministas, independientemente de que no se enunciaran como feministas. En la primera ola, ya con oficialmente, sí, hablando de feminismo, mujeres abiertamente feministas y de las pocas que había en el país, eh, algo clave que defendían eran estas tres cosas. Primero, manejo de los bienes de las mujeres casadas. Las mujeres casadas pues no podían manejar sus bienes, había un código civil puntual que un artículo puntual en el código civil que lo impedía. Entonces, una de las cosas que exigían era que las mujeres pudieran manejar sus propios bienes. Lo otro es el acceso a la universidad, no únicamente a la universidad, sino el acceso a una educación completa. Las mujeres y los hombres tenían diferentes tipos de bachilleratos. Uno era como más técnico y científico y en el otro enseñaban como a coser y a cocinar. Bueno, no era tan así, pero era una educación diferenciada y una de las exigencias es que el bachillerato fuera, las preparara lo suficiente y pues por supuesto que se les permitiera el acceso a la universidad, lo que se logró también en cabeza de Ofelia Uribe Acosta. Y en tercer lugar, por supuesto, el derecho al sufragio es un momento clave, o sea, aquí también hemos tenido algunos debates sobre lo que nos pensamos como ciudadanía, si siquiera es deseable que queramos ser ciudadanas, eh, y pues bueno, estamos en 1950, 1954 creo que es que se aprueba el derecho al voto y no podemos desconocer, independientemente de lo que pensemos sobre votar o no votar, lo que fue este logro en términos de derechos humanos de las mujeres. No fue como se suele estudiar, que a Rojas Pinilla le dio un día por darnos el derecho al voto, y tampoco es que tenía una hija que quería ser como Evita Perón, entonces dijo, ay, démosle el voto a las mujeres. No, o sea, esto es producto de una lucha y un trabajo feminista de base. El acceso a obviamente es algo que confluye con diferentes factores del momento, obviamente influye el peronismo en Argentina, obviamente influye pues lo que tenía en la cabeza el general Gustavo Rojas Pinilla, eh, pero el factor de cambio yo diría que definitivamente fue la lucha feminista que lo logró. Lo que llamamos la segunda ola, que son pues un movimiento en los años 60 y los años 70, que definitivamente son los años del cambio. Son los años del cambio en el mundo, son los años del cambio en el país, es una época convulsionada con hipismo, es una época en la que se está acabando la Segunda Guerra Mundial y hay como un desencantamiento del mundo, se está desboronando la idea de familia burguesa tradicional, es un momento de libertad sexual, es un momento, eh, sí, digamos que muy abierto, y eso a nivel global, eso se veía muy claro en Estados Unidos, pero en el contexto latinoamericano y puntualmente en el colombiano tenía la particularidad de estar en un régimen político bastante cerrado. Veníamos del Frente Nacional, donde solo habían dos partidos políticos, los tradicionales, y se cerró la banda a, pues a otras expresiones políticas, dejando a un lado la voluntad popular. Es en Colombia y en Latinoamérica es momento de conformación de las diferentes guerrillas que hay, guerrillas de extrema izquierda, eh, y eso influyó muchísimo en las mujeres que se formaron y que se enunciaron feministas en esos años, como pues leíamos en las mini biografías que pone Diana en las lecturas.
todo eso formó un feminismo latinoamericano colombiano.